Buenos días, Señor. Aquí estamos delante de ti, contentos, de verdad jubilosos por ver tu mano poderosa en todo lo que delante de ti con humildad proponemos, pero que tú respaldas. Y en esto también humildad, Señor, guíanos, enséñanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad y agradecer tu voluntad. Incluso, Señor, si tu voluntad es corregirnos, porque a veces hacemos algo que lo queremos hacer para ti, pero no está bien, porque no ha sido bajo tu guía. Y cuando no es bajo tu guía, está bien la corrección. Perfecto. Es más necesaria, indispensable, Señor, la corrección para buscar siempre tu voluntad. Y cuando, Señor, vemos tu respaldo, por supuesto, te damos gracias. Es que de hecho la corrección es un respaldo. A veces la reprensión la vemos como un desamparo. Es más bien es respaldar el futuro, porque cuando tú nos reprendes, lo que estás respaldando lo que vamos a hacer a través de la corrección. Nos corriges para que no hagamos lo que hagamos y respaldar el plan tuyo y respaldar la persona que un día seremos y que daremos gracias por la corrección. Pero cuando por otro lado, sí, también está el otro que vemos tu mano poderosa beneficiándonos, bendiciéndonos, proveyéndonos, cuidándonos. Aquí, Señor, te damos también la gloria a ti, pero cuidado también porque a veces decimos, ay, es porque yo me porté bien, es por tu misericordia, porque yo estoy seguro que hasta en lo mejor que nosotros hacemos siempre hay fallas. Hacemos una buena obra, pero hay fallas en nuestros pensamientos, en nuestros procesos, tal vez haciendo el bien en un momento dado se cuela en mí un poco de vanidad y eso ya lo convierte en algo impuro. Y sin embargo, tú, por encima de eso, nos guardas y muestras tu misericordia, Señor, y nos respaldas. Sea de una u otra forma, Señor, a través de la corrección, de la reprensión o de tu mano brindando, debemos sentirnos siempre respaldados, o sea, siempre bendecidos, siempre bendecidos. La bendición no solamente tiene forma de cosas agradables, también tiene forma de, de esa corrección, de ese alto. O sea, hay bendición en la abundancia que tú das y en la escasez que tú pones delante de nosotros para que corrijamos nuestros pasos. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por todo y toda la gloria siempre, siempre, siempre para ti. Y eso debe afirmarse en nuestro corazón. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por lo que nos vas a enseñar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, gracias por estar conectados. Y hago una confesión de parte. Esta palabra tiene que ver mucho con el evento muy bonito que tuvimos anoche, Navidad de Familia, que tuvimos, bueno, desde la tarde y nos abarcó, y nos tomó la noche, ¿verdad? Sí, más o menos, por ahí, sí. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Y ese tiempo de verdad yo vi la mano de Dios. Yo creo que la vimos. La lluvia, el desfile y muchas cosas más que pudieron haber afectado las compras de todo. Y el Señor se proveyó en mucha gente y tuvimos una fiesta muy bonita y y muchas almas. Y yo creo que eso también nos debe dar a nosotros regocijo, porque estábamos orando para que el Señor llevara almas, almas para la salvación, almas para la restauración, almas para la preservación, porque también fueron muchos creyentes, muchos fieles, pero que están en peligro. Están en peligro porque hay alguna situación que se está acercando, se está asomando, está empezando a sugerirnos ideas y quiere deteriorar la obra del Señor. El enemigo siempre quiere deteriorar. Así que yo sé que el Señor se manifestó en cuanto a personas que meditaban salvación, les dio el mensaje de salvación, les tocó el corazón para que fueran salvos. Personas que siendo cristianos tenían cosas rotas y había que restaurarlas, pero otras que estando bien, sin embargo, el Señor le puso así como el cuidado, guárdense, guárdense porque el mal está y quiere hacerle daños porque están bien. O sea, cual sea la condición,
vimos la gloria de Dios y hubo muchas almas en esta fiesta tan bonita que fue centrada en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva a guardarnos y por eso la palabra hoy se titula La gloria es de Dios. Y esto nos lleva a entender, como dice Romanos 11, versículo 36, algo muy importante. Romanos 11, 36. Dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero hacer énfasis sobre todo porque aquí habla de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y quiero enfatizar que por Él es que nosotros hacemos. Ese por Él me parece muy necesario. Las tres instancias que plantea aquí, porque todas las cosas son de Él, incluso lo que hacemos, por Él es que pasan estas cosas, porque Él nos da a nosotros la oportunidad de hacer las cosas, nos da la salud, nos da, nos da habilidades, nos da instancias, nos pone plataformas de trabajo, nos da hasta el cariño de personas que les podemos acercar y decir, eh, eh, participa de esto, recibe a Cristo, nos da la gracia para que la palabra sea convincente y de hecho nos da la salud y la mente clara para poder orar. Es por Él que pasan estas cosas y por supuesto todo tiene que ser para Él. Y a Él, y esto sea muy claro, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí para librarnos de algo que comenzando bien desde el espíritu a veces termina mal en la carne, y es el entender que hemos sido instrumentos del Señor. Todos somos instrumentos del Señor, pero a veces el instrumento se olvida del Señor, ¿ah? O se considera más instrumento, o más bien el instrumento se endiosa a sí mismo, se llega a terminar a idolatrar. Y aquí quiero que meditemos, por ejemplo, en el caso de Isaías 42:8. Y no quiero hacer una una inserción de versículos fuera de contexto. El Señor muchas veces habló del problema de la idolatría de los pueblos, de seguir falsos dioses, de hacer estatuas. Y aquí esto lo podríamos entender en Isaías 42:8, pero vamos a entenderlo también de esos ídolos que a veces nosotros hacemos sin tener santos en la casa, sin tener imágenes de Buda, sin tener a Vishnu, ni nada de estas cosas, pero a veces es el retrato de nosotros mismos. Y a veces no necesitamos el retrato, mirarnos a nosotros mismos y endiosarnos. Dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sí, ciertamente, nosotros no adoramos, ni alabamos, ni veneramos imágenes, no, esculturas, pero a veces tenemos una escultura en nuestro corazón de nosotros mismos impresionante. Y hacemos algo porque el Señor nos lo permite, porque nos da los talentos, las habilidades, las ocasiones, nos ofrece todo, se manifiesta a través de nosotros y a veces hacemos escultura en nosotros mismos por la forma en que decimos. Es más, cuidado, que por eso es que para nosotros no debe ser una muletilla el decir gloria a Dios. Cuando nos felicitan por algo, gloria a Dios. Por Dios estas cosas pasan. Porque las hicimos nosotros, sí, con nuestra voz, con nuestras manos, el deportista con sus piernas, con sus pies, con su habilidad, el músico con sus manos, con su voz, el actor también con su mano, con su voz, el carpintero con sus manos, con su fortaleza, con su muy buena vista. Pero todos estos dones vienen de Dios. Todo lo que nosotros somos viene de Dios. A veces delante de Dios nos quejamos por nuestras debilidades, pero no lo glorificamos por nuestros talentos. Como que las debilidades Dios las permitió, las puso, y los talentos nosotros los adquirimos como que gratuitamente, como que por derecho propio. Y puede ser que nosotros fallemos en ese sentido por la manera de hablar, pero a veces nos autoengañamos. No, yo no he dicho nada, es más, yo le doy gloria a Dios. Y cuidado, hay otra forma en que a veces nosotros le robamos la gloria a Dios. Oye, qué bonito te quedó lo que hiciste. Sí, gloria a Dios. Qué excelente prédica. Excelente. Gloria a Dios. Pero después mi actitud es de reclamar derechos.
Gracias a Dios en nuestra iglesia de verdad tenemos pastores muy humildes. El pastor de nuestra iglesia es muy, muy humilde y me consta, lo dejó mucha constancia en este evento, el pastor nacional, de verdad actitudes muy, muy humildes. Pero ahí no siempre esto ocurre. Por ejemplo, yo puedo ser un predicador y que por predicar la palabra de Dios no me doy la gloria, pero sí exijo derechos. Entonces yo no voy a predicar en otro país si el hotel no tiene ciertas características. ¿Sabes cuáles deben ser las características para el siervo de Dios que viaja a otros países en cuanto a dónde dormir? Que tenga dónde dormir. O sea, con que tenga un lecho, basta. Y si tiene una ducha, basta. Y si donde va a dormir en vez de ducha individual hay una de esas que hay que hacer filita, pues basta. Pero a veces hay hábitos que se dan, que se transmiten de, bueno, yo soy hijo de Dios y yo necesito una habitación de príncipe. O exijo un trato especial. O vamos a poner que después de algo que yo hice, no me voy a reducir a otra tarea. Algo que me gustó, por ejemplo, la noche de Navidad en familia, es que quienes estaban en escenario, quienes estaban tomando posiciones de importancia, después estaban haciendo labores de servicio. Aquí quiero hablar, por ejemplo, del pastor nacional. Hizo una excelente prédica y después estaba limpiando. O sea, después estaba colocando los lobitos donde tenían que estar, estaba humildemente sirviendo al Señor. Pero a veces nosotros decimos, yo no le quito la gloria a Dios. Yo le digo gloria a Dios, pero después exijo trato de príncipe. Después de haber hecho esto, de haber cantado de esta manera, después de haber danzado de esta manera, después de esta prédica, yo no puedo recoger un papelito. Pues sí, porque si lo hicimos fue porque el Señor nos dio los talentos y las habilidades. Dice primer libro de Crónicas 29. Versículo 11. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y para que no quede duda, dice primer libro de Crónicas 29, pero ahora el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y esto es importante, sobre todo quiero enfatizar las últimas palabras de este versículo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿Listo? Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea que si en un momento dado algo hacemos grande, el Señor da el poder. Que Él tiene la autoridad. Y por eso es que nosotros no podemos quitarnos con la gloria. O sea, digo, esto es como el conductor, el chofer de una empresa que maneja un Maserati y comienza a darse gloria por el Maserati. Señor, el Maserati no es suyo. Usted tiene el privilegio y la oportunidad de manejarlo y trabajar en esto y todavía sostener a sus familias con este trabajo, pero el Maserati no es suyo. Asimismo, los talentos que nosotros tenemos, el Señor nos los ha dado para que nosotros no seamos dueños de eso, sino administradores. Y esto también que nosotros, claro, nosotros somos administradores de los dones. Y el que ha administrado sabe que siempre está administrando algo que viene de una fuente superior. Yo administro lo que el inversionista puso y el Señor en nosotros ha invertido sus talentos, sus habilidades en nosotros. Nos lo ha delegado y por eso no podemos darle la gloria. Un administrador de un multimillonario no puede decir yo soy multimillonario. Administro estos bienes y tengo que confiarlo porque si mal lo administro, incluso puedo perder mi fuente de trabajo. En Colosenses 3, vamos a Colosenses capítulo 3. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Me gusta mucho eso, servir. Servimos, somos sirvientes. Es más, recordemos que cuando el Señor nos llama como siervos en la traducción,
original, en el griego antiguo, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, el término es doulos, y doulos no es siervo. Siervo es una forma suave de traducción. El término es esclavo, y el esclavo no se puede dar atributos ni considerarse dueño de lo que es del amo. Y el siervo recibe un asador, un arado, herramientas para el arado, recibe para atender a los animalitos, pero no es dueño de eso. Nosotros también recibimos, para que quede bien algo, una serie de talentos y habilidades. Pero aquí yo quiero que enfaticemos en que lo que hagamos, lo hagamos de corazón como el para el Señor. Y a mí no se me ocurre, y espero que a ninguno de nosotros, creo que a ninguno de nosotros, hablarle al Señor con soberbia. Señor, mira lo que yo hice. Lo hacemos humildemente. Así mismo tenemos que hacerlo delante de los hombres, por el que lo hacemos para el Señor, y esa humildad se tiene que transmitir y ser evidente en los hombres. Como le dije, este tema está muy inspirado y no estoy viendo solamente cómo el Señor manifestó humildad en los demás, sino cómo me demanda humildad, porque vi gente muy humilde ayer haciendo cosas muy buenas. Pero recuerdo que cuando terminó la obra de teatro, una persona con mucha estima me dijo: el Señor ha depositado, ha puesto mucho para esta iglesia a través de lo que me dio oportunidad de hacer en esta ocasión y otras. Y yo sé que yo me podía envanecer. Y en ese momento, al contrario, preferí achicarme humildemente, pero honestamente también, y decir: no, Señor, esto no puedo quedármelo. Este es tu Maserati, no el mío. Esta es tu gloria, no la mía. Es más, gracias, Señor, porque dentro de todo tú nos das un talento que a veces es perjudicado porque nuestra negligencia, nuestra vanidad puede ser a veces nuestra autosuficiencia. El Señor nos da talento para algo y no lo desarrollamos más porque no, no, ya yo sé, ya yo sé. Ya yo sé, y una de las expresiones más peligrosas y más limitantes es ya yo sé. Pero el Señor nos sigue hablando en en su palabra a nosotros a través de sus siervos. Y en segunda carta a los Corintios, vamos, ¿sí? Vamos bien. Quisiera que leyéramos la segunda carta a los Corintios para que examináramos algo que para nosotros debe ser fundamental. Y eso está en segunda de Corintios, de cómo un hombre como Pablo, cualquiera, un gran siervo del Señor, defiende su ministerio en un momento dado de lo que los demás pueden pensar de él, pero también lo defiende, ¿sabes qué? Y esto es muy interesante. Lo defiende de sí mismo. Lo defiende de su propio corazón y lo defiende del peligro de, en ese sentido, equivocarse. Equivocarse con expresiones que pueden ser alentadas por la propia carne, porque nosotros nos tenemos que cuidar nuestra propia carne. Y dice así, me parece como esa canción, dice así, no, bueno, ahora sí, en serio. Segunda de Corintios capítulo 10, perdón, desde el versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios, no, a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, y por eso no nos gloriamos, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y sigue desarrollando más el que, cuidados, no ser imprudentes, necios, midiéndonos con los demás, comparándonos, porque aquel que se alaba a sí mismo no es juicioso. Y más, como dice el versículo 17, 2 Corintios 10, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, ¿quién tiene que hablar bonito de mí? Dios. Sí, me lo merezco. Aunque realmente lo que nosotros hacemos es tan imperfecto que si pasa por el juicio perfecto de Dios, nunca mereceríamos el decir, lo hiciste perfecto. Porque siempre hay algo que pudo haber sido hecho mejor,
algo que se hizo a veces no solo por amor, sino a veces por cansancio o a veces por coraje. Entonces voy a hacer esto para que los demás aprendan y a veces por un segundo se cuela un poquito de impureza. Y el Señor que nos dice cuando si nos tenemos que gloriar es en Él. Y no nos midamos, no compitamos. Lo que hacemos es porque el Señor nos ha dado la oportunidad. El Señor quiere que hagamos cosas, sí. Que la hagamos con humildad, sí. Que la hagamos para Él, sí. Sin demandar. Y cuidado porque a veces o no le damos la gloria a Dios con nuestras palabras o a veces con nuestros actos. Y como decía al principio, a mí me gustó mucho ayer que si alguien le decía al pastor, por ejemplo, después de la predica, excelentes palabras, él no duda en decir gloria a Dios. Pero manifestó ese gloria a Dios, soy humilde con mis palabras, pero después barriendo, después estaba cargando cosas. Y bueno, nosotros teníamos que seguir el ejemplo con mucho gusto, por supuesto. Limpiar, recoger, ver qué hacíamos, porque no nos subimos sobre el podio, sino lo ponemos al Señor sobre ese, no, ni siquiera en el podio, en el trono. A veces nosotros queremos estar en el trono del Señor. Del Señor es toda la gloria. Y todo lo hacemos por amor a Él, con gratitud hacia Él. Y no nos gloriemos, incluso yo estoy muy agradecido por todos los invitados que llevaron. Y ahora ustedes le den gracias a Dios. Yo sé que muchos ya le dieron gracias a Dios por las personas que pudieron llevar. Pero cuidado que nuestro corazón puede decir, ay, porque yo con el WhatsApp soy intenso, que yo correteo a la gente. Bueno, déle gracias a Dios porque tienen para el WhatsApp. Gracias a Dios porque tienen salud para corretear. También, todos vamos a hacerlo con alegría, con humildad. Y sobre todo recordando que el Señor algo que nos ha llamado, y esto es el tema que estuvimos explorando en la reunión de fin de semana. El Señor quiere que lo hagamos con santidad y con clamor, porque el que clama es humilde. Y cuidado, porque a veces la soberbia no nos llama a nosotros a clamar, sino a reclamar. El humilde clama al Señor para que el Señor haga. El que es soberbio le reclama porque ya yo hice, yo hago, mira quién soy yo. Así que lo mínimo, Señor, es que usted comience a ofrecerme ciertas cosas. Y no, el Señor Jesucristo clamó y no reclamó. Y este es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana, pero también te quiero dar gracias por lo que pudimos vivir como iglesia el día de ayer, cuando hicimos Navidad en familia. Gracias, Señor, porque nosotros podíamos invitar a la gente, mas la lluvia las espantaba. Mas tú permitiste la lluvia y pusiste en el corazón de la gente ir de una u otra manera. El otro evento, el gran evento que había en el país de este desfile, que era una cosa monumental, pudo haber hecho que las personas no fueran. Y muchos decidieron no ir al desfile por estar contigo. Yo sé que tú lo pusiste en el corazón. O muchos después fueron, pero hasta en eso es importante. Es decir, después, primero Cristo en su fiesta. Y después Cristo en el desfile, porque si buscaron cómo se saltaba Cristo, perfecto. La gloria es tuya, Señor. Nosotros hicimos, tú respaldaste, tú impulsaste, tú pusiste en los corazones. Y los talentos que tenemos, los tenemos porque tú nos los hagas. Te doy muchas gracias porque toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Y por eso te bendecimos. Dándote gracias por todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.